Mañana nos visita en estudios el doctor Fernando Griffith, ministro de la Secretaría de Cultura, para hablar sobre varios temas interesantes que están en marcha. Me imagino muchos proyectos también que están próximos a desarrollarse. Ministro, ¿cómo te va? Buen día, gracias por acompañarnos. Un gran gusto estar aquí, como siempre. Bueno, muchos trabajos, me decía, cosas interesantísimas que estábamos hablando fuera de cámara, que están impulsando desde la Secretaría, que están en marcha. ¿Cuáles son algunos de ellos que hoy están en el centro de la atención? Bueno, la Secretaría de Cultura hoy tiene tres grandes ejes de acción, ¿verdad? Uno que tiene que ver con la diversidad cultural, con la producción cultural, con la valoración de las distintas manifestaciones artísticas, con la gestión cultural, la economía naranja y todo lo que corresponde a la producción y diversidad cultural. Ahí están también los derechos culturales y los derechos humanos. El otro gran eje de acción es la identidad, el fortalecimiento de la identidad nacional, porque aquel que no se siente parte, ¿cómo va a tener una conducta correcta, ¿verdad? El que no se siente parte siempre se pone a criticar, ve los defectos, y no se involucra. Entonces es necesario fortalecer la identidad nacional. Y el tercer gran eje es el patrimonio, la defensa, la valoración, la catalogación, el registro de todo el patrimonio del Paraguay, patrimonio cultural. Ahí estamos hablando de dos tipos de patrimonio, aquel que es inmaterial y aquel que es material. El inmaterial son nuestras costumbres, las danzas, las comidas típicas, eso que no es físico, pero que está en la mente, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, el Pojañaná es muy característico de nuestra cultura, y ahí hay una gran sabiduría que hay que rescatar, valorar, proteger, catalogar. Y el otro eje, el patrimonio material, evidentemente hay también un rico acervo material, no solo objetos, sino edificios. Asunción, según me dicen los extranjeros que llegan acá, uno a veces no percibe, al vivir acá, uno no percibe el valor que tienen esos edificios, y además están muy desvalorados. Los propietarios no entienden todavía de que ellos son responsables del mantenimiento de sus edificios. Esos edificios tienen que estar pintados, tienen que respetar los códigos de colores. O sea, la gente no puede pintar del color que se le antoja a una propiedad, ¿verdad? Y la municipalidad debe exigir el cumplimiento de esos códigos, ¿verdad? Las veredas, el estado de las veredas en el Paraguay, Rolando, realmente da lástima, porque la gente no se siente parte. Por eso es necesario trabajar con la identidad, porque el que no se siente parte no siente compromiso hacia lo que tiene, hacia su grupo social. Entonces es grave. Algunos dicen que no existe la identidad nacional. Este es un debate filosófico. Pero si vos te vas a Nueva York o te vas a cualquier lugar del mundo y pasa un paraguayo hablando, sí o sí te vas a dar cuenta que es paraguayo. Y eso significa que sí existe la identidad nacional, pero la identidad tiene que ponerse en valor, tiene que valorarse, tenemos que sentirnos parte. ¿Qué pasa con los edificios? Porque uno va por el centro, yo generalmente acostumbro a mirar, porque me gusta mirar, ¿verdad? Y voy mirando y digo, qué linda estructura, pero está muy deteriorada, lleno de plantas, ¿quién cuida? ¿Por qué no se cuida esto? ¿Por qué no se puede pintar? ¿Por qué no se puede refaccionar? Sería tan lindo tener esos edificios en condiciones, ¿verdad? Porque de alguna manera va a cambiar también la imagen de lo que es el centro de Asunción. Una de las cosas que, tenés toda la razón, una de las cosas que queremos hacer es un concurso de Photoshop o de algún programa similar, y debería ser un concurso con algún premio. Podemos pedirle a alguna empresa que ponga premio, ¿verdad? Entonces el ciudadano iría y sacaría una foto, por ejemplo, de su barrio o de su ciudad, y transformaría su ciudad digitalmente, esa calle, a ver cómo se vería con las veredas correctas, con la calle limpia, con los edificios pintados. ¿Cómo se vería su ciudad o su barrio como corresponde, siguiendo el diseño de las cosas? Bueno, la gente se va a sorprender de la diferencia. Realmente el Paraguay hoy, casi en su totalidad, está muy sucio, muy desordenado, muy, como decimos nosotros, es la entropía muy alta, ¿verdad? Y eso hace mal, Rolando, porque eso influye en nuestra conducta. Cuando vos entras a un lugar que está bien, no es lo mismo que cuando entras a un lugar que está mal. Pero uno ya deja de ver el desorden y la suciedad, porque se vuelven algo así como ubicuos. O sea, uno ya no percibe lo que le va a causar estrés. Eso es un mecanismo cerebral. Entonces, al no percibir, uno no se da cuenta del daño que está produciendo. Entonces nosotros tenemos que apostar a un país
distinto. Pero para tener un país distinto, tenemos que pensar distinto, o si no, no va a ser distinto. Y tenemos que involucrarnos, tenemos que formar parte de la solución, porque si no formamos parte de la solución, somos parte del problema. Eso es sí o sí. ¿Quiénes son los responsables o a cargo de quién está insistir a los propietarios de tener en condiciones esos edificios? Yo diría que nosotros, yo diría que la Secretaría de Cultura es la responsable. O sea, en realidad todos somos responsables, ¿verdad? Pero a la Secretaría de Cultura le toca, en primer lugar, la política cultural, según la ley 3051. O sea, nosotros definimos hacia dónde debe ir la gestión de la política cultural. En segundo lugar, porque la ley de patrimonio, que es nueva, que es del año pasado, había ya otra antes, pero esta nueva, la que se sanciona el año pasado, el 2016, perdón, es una ley súper avanzada, es una ley que protege el patrimonio desde puntos de vista diversos, le da el derecho a la participación ciudadana, o sea, es muy buena. Y nosotros somos el órgano de aplicación de esa ley. Entonces nosotros necesitamos ir a los pueblos, necesitamos ir a los barrios, a concienciar a la gente acerca de su papel en la protección del patrimonio. Ahora, lo que no puede hacer la Secretaría de Cultura es gastar dinero en arreglar esos inmuebles, porque no le corresponde. El Estado no puede gastar dinero en algo que no le pertenece. Eso tiene que ser el propietario. O sea, por ejemplo, ¿la municipalidad tiene algún...? La municipalidad también tiene esa prerrogativa, porque según la ley de patrimonio, tanto los municipios, las gobernaciones, el Parlamento o la Secretaría de Cultura pueden declarar algo como patrimonio. Pero hay que aclarar una cosa muy bien: que un inmueble no esté declarado como patrimonio no significa que no sea patrimonio. Ya es patrimonio por lo que es en sí, no porque alguien diga que es o no es. Entonces, es lo mismo que un niño. Si un niño está por la calle y no tiene cédula de identidad, es niño, claro que sigue siendo niño y tiene derechos. Bueno, entonces así también son los patrimonios, los edificios patrimoniales. Ahora, ¿qué hacemos cuando no sabemos si es o no es? Es muy fácil saber si es o no es, pero ¿qué pasa cuando tenemos duda? Entonces preguntamos. Eso es lo que un poco le reclamamos a la Municipalidad de Asunción, de que debe preguntar antes de dar los permisos de demolición. Ha habido casos, como el caso de la casa de Ñata Legal, por ejemplo, no sé si se acuerdan, el año pasado, donde nosotros hacemos el proceso, arrancamos el proceso yendo al inmueble, avisándole a esa gente, y hay videos, que no pueden tocar ese edificio porque había rumores de que se iba a echar esa casa. Después siguió el proceso, declaramos como patrimonio, pero días después la casa viene abajo, se echa la casa, porque tenía un permiso de demolición. ¿Y por qué tenía el permiso de demolición? Porque la municipalidad no preguntó. O sea, el órgano municipal correspondiente tenía que haber preguntado a la Secretaría de Cultura si existía algún registro de patrimonio o si nosotros consideramos que eso era patrimonio. No sucedió así, lastimosamente. Nosotros igual hicimos una denuncia penal a partir de ahí y de hecho hay 6 denuncias penales contra afectación del patrimonio. Ministro, estaba viendo en estos días también, justamente en esos recorridos, que muchas de estas casas antiguas, por cierto, se deja generalmente las fachadas, o conserva la fachada, pero lo que es la parte de adentro se echó, se remodeló, se utilizaron, o sea, se modificó. ¿Eso está permitido? Antes estaba permitido, hoy no necesariamente. Hay que aclarar también algo. Asunción está lleno de edificios antiguos que tienen fachadas italianizantes, y realmente lo más valioso es la fachada. Lo de atrás sigue siendo valioso, pero dependería del caso. Hay que hacer un proyecto de intervención, eso hay que aclarar. Primero viene el proyecto de intervención, o sea, el arquitecto hace un proyecto y le dice a la Secretaría de Cultura: esto quiero hacer. La Secretaría de Cultura le dice sí, no o modifique esto, y ahí viene el permiso. Entonces depende del caso. Ahora, hay una técnica, una vieja técnica de la gente malintencionada de destechar los inmuebles. Sí. Empieza a llover sobre la fachada, y como la fachada es de adobe, se va desgastando. Exacto. Entonces para cuando hay que determinar cómo seguir, cuál es el curso de acción, el edificio está prácticamente derrumbado. Ha habido casos en el pasado donde, por ejemplo, en la época del tranvía, ¿te acordás, Rolando? Sí, me acuerdo. Donde propietarios que han derribado sus casas, que eran evidentemente históricas,
y patrimoniales, echándole la culpa a la vibración del tranvía, por ejemplo, ¿verdad? O sea, aquí se manejan intereses y son intereses muy grandes. Muchas veces es muy difícil abordar este tema y es un tema realmente que saca el sueño, ¿verdad? Porque una vez que se echa un patrimonio, ya no hay vuelta atrás. Además, esta nueva ley de patrimonio prevé y considera el conjunto, ¿sí? No es lo mismo una casa patrimonial que 100 casas patrimoniales juntas. No sé si me entendés. Sí, entiendo. Porque ese conjunto da una imagen, da un concepto que no da una casa individual. Entonces, echar una casa patrimonial en una calle es grave, sobre todo si esa calle tiene muchos edificios patrimoniales. Uno de los lugares donde creo, si mal estoy equivocado, que conserva por lo menos la fachada, pero por dentro está el edificio, es un predio municipal, ¿verdad? El que está en el centro del Lima, ¿verdad? Que el nuevo local, ¿verdad? Que vemos que conserva la fachada, pero... Sí, hay muchos casos. Está el fondo ganadero, por ejemplo, ¿verdad? No, eso no está mal, y sobre todo en la ley anterior era factible hacer eso, ¿verdad? Ahora, cada caso debe ser estudiado, eso hay que aclarar. Hay que aclarar que cada caso es distinto y cada caso debe ser estudiado. Y estas casas, por ejemplo, que hoy no están ocupadas, cuando forman parte del patrimonio, ¿se puede destinar, por ejemplo, porque hay casas bastante antiguas también que se utilizan para un bar, una discoteca? Sí, se puede. O sea, la ley de patrimonio indica que hay un principio dentro de la protección del patrimonio que se llama la reversibilidad. Si algo es reversible, probablemente sí se puede hacer, pero repito, bajo un protocolo de intervención. O sea, si nosotros ponemos un cartel que evidentemente rompe con el entorno, bueno, ese cartel debe ser retirado cuando termine de cumplir su función. No sé si me entendés. Sí. Entonces, pero lo que no se puede hacer, violar, es ese principio de reversibilidad. Entonces, la pintura, por ejemplo, puede ser reversible. Aún así, debe pasar por un filtro, que es el filtro de los expertos. Muy interesante hablar de este punto, pero también quería consultarte, ya que te tenemos aquí, con relación a esta denuncia que salió en estos días de presuntas irregularidades, conocer un poco también tu versión, Sí. cuál es la verdad de todo esto, ¿verdad? De estas acusaciones que salieron en estos días. Bueno, provienen de una persona, ¿verdad? De Adrián Cativelli, que es funcionario de la Secretaría de Cultura. Él tiene una opinión acerca de un punto en particular, y ese punto es un punto filosófico, ideológico quizás, ¿verdad? El tema está sobre el concepto de identidad nacional, ¿verdad? Si debe o no ser abordada la identidad nacional como un objetivo de la Secretaría de Cultura. Como te expliqué, nosotros consideramos que la identidad nacional, el fortalecimiento de la identidad nacional es muy importante. Para nosotros es clave. Para otro sector no lo es, ¿verdad? Y es respetable su opinión, ¿verdad? Pero son opiniones, son opiniones. Antes de ser ministro de Cultura, yo tenía un proyecto, mi familia, mejor dicho, el proyecto Paraguay Poderoso, que de ser un proyecto pasó a ser una filosofía de vida, ¿verdad? Yo recorrí el Paraguay de norte a sur, de este a oeste, dando 250 charlas antes de ser ministro, ¿verdad? Esas charlas eran muy motivadoras, pero no, la motivación no era el objetivo era la identidad. Y la motivación era una consecuencia. Si yo te digo a vos, Rolando, vos sos fuerte, vos sos grande, vos sos importante, evidentemente tu motivación crece, ¿verdad? Si yo te digo lo contrario, tu motivación decrece. Si yo te digo vos sos parte de un grupo social valioso, es un honor ser paraguayo, entonces lógicamente te sentís, si yo te doy las razones lógicas para eso, te sentís parte. Acá el debate ideológico es si patriotismo o chauvinismo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? El patriotismo es un concepto, es un valor que se basa en la razón y en el respeto. En cambio el chauvinismo es un concepto que se basa en cuestiones ilógicas, irrespetuosas. O sea, a través del chauvinismo el nacionalismo ideológico abusó del mundo, ¿verdad? Pero eso no significa que uno no tenga que ser patriota. Patriota es aquel que se compromete con su sociedad, ¿verdad? Que está orgulloso de su país, ¿verdad? Y ese es el punto, quizás en discordia, ¿verdad? Yo trato de leer qué es lo que pasa, ¿verdad? Ahora, el tema es que yo como ministro sigo dando charlas y los pedidos que vienen del interior, sobre todo, es que se hable del Paraguay poderoso, ¿verdad? Como concepto, ¿verdad? No como proyecto. Y evidentemente el tema del Paraguay
es el tema central. O sea, uno no puede dejar de hablar del Paraguay, porque es el Paraguay que está en problemas, ¿verdad? Es el Paraguay que no tiene la cultura del mantenimiento, la cultura de la planificación, la cultura del orden, la cultura del respeto, ¿verdad? ¿Cuánto va a ganar el Paraguay si nosotros respetamos la opinión de los demás? Si nos responsabilizamos de nuestra opinión, por ejemplo. La responsabilidad, el respeto, esos son valores universales que no pertenecen a un proyecto. Entonces hay que ir a hablar de eso al interior, al exterior, en la ciudad, en el campo, en todas partes. Si un ministro de Cultura no hace eso, para mí no está haciendo una buena tarea. No estoy hablando de mis antecesores, porque mis antecesores tuvieron un proceso que cumplir, ¿verdad? En la época de Bruno Barrios, el primer ministro de Cultura, no había ni siquiera silla donde sentarse. Él tuvo que luchar muchísimo para fortalecer la institución, ¿verdad? En la época de Ticio, el tema indigenista. En la época de Mabel, el tema de justamente patrimonial, arquitectónico. O sea, cada ministro le fue imprimiendo su sello a la política cultural. Y es un derecho que nosotros tenemos ahora de hablar de identidad. ¿Cómo no vamos a hablar de identidad? Ese es el punto, Rolando. Ahora, respetamos la opinión de todos, pero en este punto me van a disculpar, yo voy a seguir hablando del Paraguay hasta el día que me muera, porque es un orgullo ser paraguayo, y no lo contrario. Ministro, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, siempre un gusto. Gracias a todos.